¿Se oye? ¿Hola? Sí que oye. ¿Hola? Sí. ¿Sí? Sí se oye, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Se oye? ¿No? Bueno, si no... ¿Me oís los del fondo si hablo alto? Ah, vale. Vale. Bueno, como explicaba lo ya al principio, soy Alex Inglés, soy arquitecto técnico, aparejador, y me dedico a la dirección de ejecución de obras, sobre todo a la dirección de ejecución de obras. Hace un año yo no había oído hablar del BIM, hace 3 meses no se me hubiera ocurrido tocar un script. Y bueno, el trabajo que empecé yo consistía en atacar, una vez creado el proyecto y para la dirección de ejecución, detectar una serie de workflows o flujos de trabajo que me interesaba analizar, que eran desde crear un modelo básico, muy básico, en un lot bajito para empezar a contrastar colisiones, como asignar un presupuesto, como poder visualizarlo, hacer el seguimiento económico, incluso hasta llegar a un as-build o cómo generar un as-build en la fase final del proyecto. Empecé por ahí, detectaba esos workflows de los que empecé a trabajar, los que tenían que ver con data, con todo lo que tiene que ser con datos. Nosotros no modelamos, no hacemos proyectos, con lo cual toda la parte del modelado básico, Flash Detection y compañía, en principio es algo que me interesaba menos. Entré en los datos. De todos esos workflows había dos, siempre en base a EcoSim. Elegí a EcoSim como plataforma porque desde mi punto de vista es la que más se le ven las tripas, entonces, bueno, como más fácil operar, ¿no? O ordenar por ahí dentro. Eran dos tipos de... EcoSim estructura los datos en dos tipos, datasets y datagroups. Tienen que ver con definición y visualización y cuantificación de los elementos, y datagroups tienen que ver con otro tipo de atributos, como fabricante, reacción a fuego, otro tipo de parametría de cada objeto. Yo trabajaba 4 workflows, uno es este, viniendo de BDEC y pliegos, siempre partiendo de BDEC, entrando en Excel a partir de la exportación, poderlo entrar a Excel, trabajarlos ahí dentro junto con datos que pueda tener yo, como me interese manejarlos, escribirlos en XML para que EcoSim los pueda entender y de ahí desde EcoSim poder exportar una medición. Y este de aquí abajo que es exactamente lo mismo, pero en lugar de ir a Excel, pasar a TCQ, que sería un proceso bastante manual, pasando por Visual Basic, Presto y TCQ para coger esa información. Esto en cuanto al dataset. En cuanto al data group, eran otros dos workflows que tenían más que ver con la entrega final de un as-build, en el que partiendo de una base de datos propia o de seguimiento de obra o de materiales, de cambios, de propiedades, durante la obra, transformar esa información que tengo en una base de datos, poderla escribir en XML para que EcoSim la pueda entender y a través de un video definition, una definición de de atributos, pasarlo o a formatos estándar tipo IFC COBI para poderlo exportar a un usuario final del edificio, un mantenedor. Vía formatos estándar para poderlo trabajar, por ejemplo, en un tecla. Y por otro lado, un camino por debajo que era toda aquella documentación que normalmente el modelo puede absorber mucho dato, pero documentación quizá no está pensado para absorber documentación. La documentación hacerla viajar por fuera para entrarla, en este caso, a un BIM site que sí que permite coger documentación para las diferentes partidas o elementos del modelo. Y el otro que es exactamente lo mismo, pero esos datos de esa base de datos inicial vienen de fuera, de SharePoint, Podio o de donde haga falta para que alguien rellene esos datos que yo necesitaré en mi base para convertir en XML, para hacer en EcoSim, para hacer un modelo de definition y una entrega de un as-build final. De todos estos dos workflows, al empezar a trabajar, esto era lo que yo quería hacer, esto era lo que yo quería hacer. Entonces, al empezar a trabajarlos, en este paso de transformar cualquier cosa en un XML, aquí, digamos, me pasé encallado bastante tiempo. No es inmediato pasar una tabla de datos a un XML, no es así. No, yo nacía con la ilusión de que eso se pasaba fácil, que era un formato de archivo, no. Es otra historia. Entonces, al ver la imposibilidad de pasar mis datos fácilmente a XML, me pasé varios días preguntando a todo el que sabía un poco de datos y XML cómo se podían convertir de uno a otro. Nadie me sabía... Entonces, desesperado de no encontrar la forma, me creé una herramienta para convertir esos datos en Excel a XML. En concreto, esos datos de Excel vienen de un BC3, digamos que es este tipo de archivos. Al darme cuenta que podía escribir XML, me centré en cómo escribir información para el modelo y poco a poco me fui centrando en ese trasvase de información, en cómo entrar información que venga de BDEC o que venga de presupuesto a entrarla en el modelo. Toda esta información para mí es importante. Los presupuestos y el BIM se relacionan de muchas maneras. Hay softwares que relacionan elementos con partidas, hay muchas maneras de hacerlo. Para mí, como aparejador, todo este texto de partida
yo necesito tenerlo, necesito leerlo, voy continuamente a consultarlo, no necesito solo que se vincule y se mida, necesito que eso sea dato del elemento, que sea un atributo. Entonces, la idea era convertir esos BC3 que escribe BD, que todos trabajamos, que todos usamos, además los usamos, los tenemos que usar, y convertirlo en un XML, que es esta otra cosa, estructura diferente, que es lo que come Ecosim. Bueno, para hacerlo, pues se trata de identificar cada tipo de línea, a qué pertenece, filtrar las unas y otras, separar cada uno, ahí define capítulos y qué tiene dentro, aquí partidas con sus diferentes componentes, ir separándolo todo a trocitos, jerarquizarlo para ponerlo al revés y entonces escribir un XML para que Ecosim lo entienda. Es el ejercicio. No hay mucho más. Entonces el workflow que al final desarrollo es un poco esto, viniendo de BDXTCQ, coger un modelo, venga de donde venga, ese BDXTCQ transformarlo a Excel, de ese Excel escribir ese XML de forma automática para poderlo entrar a Ecosim. Ecosim lo entiende, puede asignar elementos de modelo en Ecosim a unas partidas de proyecto y creo esos reports que necesitamos para poder hablar de dinero. Y ese es un poco mi trabajo, acaba ahí. O sea, de estos workflows iniciales que yo quería hacer todo eso, al final, en ese trocito encuentro, bueno, todo un trabajo que no sabía que encontraría. Y por último, una reflexión, esto lo intentaba hacer todos los datos todos no, los que se me han ocurrido que encontramos en construcción. Entonces hay datos de todos los tipos, los datos que vienen de la fase de proyecto, de propiedades de material, presupuesto, precondiciones, medioambiental, un montón de atributos, de cosas que tenemos que tener en cuenta, tanto después en lo que es el proyecto en sí, planos de proyecto, con toda su casuística de elementos, cómo se interrelaciona todo, lo que venga al BIM y necesita el BIM para organizar todo aquello y todo lo que después pasa en obra, con todos esos materiales, documentos y compañía. Pues de todos los datos que vemos aquí, digamos, lo que yo he conseguido meter más o menos es esta parte aquí, aquí queda todo aquello por hacer. O sea que si alguien se anima, pues... Y eso es todo. Muchas gracias.